La economía naranja es uno de esos temas del que muchos estamos hablando, porque está en boca de múltiples políticos. Quiero arrancar por explicar que no tiene nada que ver con el movimiento naranja que ustedes vieron por allá por México. Están 100% desconectados a este tema, ¿no? Así como están completamente desconectados con el otro movimiento naranja de Fujimori en el Perú. No es nada de esto. Es más una definición económica de que cómo probablemente Latinoamérica puede competir de una manera más efectiva en el mundo y en toda la economía global para que nuestros países puedan crecer, ¿no? Nace de un libro que fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2013 llamado La economía naranja, ¿no? Una oportunidad infinita. Es un libro súper raro de leer, súper extraño, pero es muy interesado. Escrito por un asesor que se llama Felipe Buitrago Restrepo y un político llamado Iván Duque Márquez, ¿no? Que fue el presidente de Colombia, ¿no? Por esa razón es que este cuento de la economía naranja ha sido replicado de una manera tan fuerte en Colombia, pero aplicado también en todos los países de habla hispana, ¿no? Porque es un presidente de uno de los países más grandes de la región esa persona la está promoviendo como su eje de campaña, que es precisamente la economía naranja. El libro empieza con los bienes creativos y servicios creativos, ¿no? Pero realmente no nace como el libro de economía naranja, ¿no? Nace hace muchos años atrás. La primera persona en hablar de la economía naranja, como también llamado economía creativa, también se le conoce como economía creativa, fue por John Hawkins en el año 2021, que empezó a hacer un tipo de economía que puede hacer que un porcentaje significativo por el Producto Interno Bruto de un país, que nace a partir de una creatividad, o sea, la cultura y el conocimiento de las personas de un país, ¿no? No necesariamente sus recursos naturales. ¿Por qué la cultura no vale nada, no? Siempre vemos esa pregunta. Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos, ¿no? Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos y existe aquello que no sabemos que desconocemos, algo que mucha gente no sabe que desconoce. Es la capacidad de los músicos, ¿no? Los actores, los diseñadores, los arquitectos y en general de los creadores de ideas, ¿no? Para generar riquezas y empleos. El 6,1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4,3 billones de dólares, el 20% más grande que la economía de Alemania, o dos media veces el gasto militar mundial. Sería la novena potencia comercial del planeta, ojo, exportando bienes y servicios por más de 644 mil millones de dólares. La primera persona en hablar de la economía naranja fue Joe Hawkins en el 2001, que empezó a acuñar este término de un tipo de economía que puede ser un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto de un país, que nace a partir de la creatividad, la cultura y el conocimiento de las personas de un país, no necesariamente con recursos naturales. Esto es muy importante porque antes de arrancar de hablar sobre la economía naranja, de cómo funciona la economía creativa en el mundo, tenemos que entender cómo funciona la economía en nuestros países. En este punto vamos a hablar sobre México. En México vemos que bastante economía se centra en lo que es la creación de hardwares. También vemos el ensamblaje de partes de carros, ya que hay varias sedes. Tenemos también el petróleo, tenemos lo que son las medicinas, los fármacos, la indumentaria, también tenemos el oro y mucho se están basando en lo que es el hardware, así que depende mucho la economía de ese país sobre estos componentes. No son como una economía como viene siendo Estados Unidos, que Estados Unidos su economía es bastante diversa. En Estados Unidos vemos que la economía está dividida entre químicos, está dividido entre la creación de naves espaciales. Sí, me refiero a naves espaciales porque los satélites vienen siendo naves espaciales que vienen exportándolos a diferentes países. Es una economía que hasta China quiso acoplarse. También tenemos a España, que España viene siendo un país tan pequeño, pero
enriquecido con el conocimiento, ya que tienen buena educación y es un país donde se puede surgir. Vemos que en España lo que más se exporta son los limones y también los melones, que creo que tienen los melones más ricos del mundo, ya que ellos mismos lo dicen. En Colombia vemos que ellos se centran más en lo que es el petróleo. Su economía depende mucho del petróleo, no tanto como Venezuela, que Venezuela depende más del 98% de su economía de petróleo. Por eso tenemos una crisis en Venezuela. En Colombia exportamos lo que es las sillas, exportan lo que es el petróleo en gran parte. También tenemos la exportación de café. Y sí, hasta hoy en día viene siendo algo tabú, pero se sigue exportando lo que es la coca, aunque suene como suene, es lo que exporta Colombia. Y bueno, gracias, esa es la presentación de mi compañero Kevin y yo.